El caso se abre para conocer qué hacer ante problemas legales o jurídicos. Caso abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones en el marco de la ley. Caso abierto. Iniciamos. Estamos de vuelta, queridos amigos, en este su programa Caso Abierto, y vamos a continuar hablando sobre el tema del pagaré, que es muy importante. Si bien lo comentaba el licenciado Parodi en el tema de hace 8 días de qué es un endoso, pues estos títulos de crédito surgen a raíz de que no existe un documento idóneo en donde se pueda plasmar quién puede prestar dinero, en qué tiempo se puede pagar, las características del pagaré. Vamos a estar hablando de esto. Así es. Fíjense que, queridos amigos, yo les recomiendo que cuando efectivamente vayan a prestar una cantidad de dinero, muchas veces nosotros decimos, licenciado, sí, firmé unas letras. No se confundan. La letra de cambio es un documento completamente diferente y yo les recomiendo que traten de olvidarse, si no conocen bien lo que es una letra de cambio, traten de olvidarse completamente de ese documento. Y si vamos a una papelería, ¿qué es lo que es más fácil encontrar ahí? Letras de cambio y pagaré. Compren un pagaré. Si van a prestar dinero, si van a hacer un negocio en el que a ustedes les queden a deber dinero, cómprense un pagaré, un formato de pagaré. No se compren una letra de cambio. ¿Por qué? Porque en la letra de cambio intervienen 3 personas y trae un cuadrito. Y es curioso, pero la persona que se obliga a pagar no tiene que firmar en la parte de abajo, sino tiene que firmar en la parte donde está el cuadrito y donde dice acepto. Entonces, para que no nos hagamos pelotas, queridos amigos, yo les recomiendo que si van a hacer un negocio y les van a quedar a deber dinero o van a prestar dinero, cómprense un pagaré. Les voy a explicar por qué. Miren, el pagaré, para empezar, es un documento ejecutivo. ¿Qué es un documento ejecutivo? Es un documento que trae aparejada ejecución. Miren, la mayoría de las ocasiones en las que nosotros podemos embargar es hasta el final del juicio, hasta la ejecución. ¿Qué significa esto? Que para que podamos desalojar a una persona o cobrarle las rentas atrasadas o cobrarle una deuda, se tiene que seguir todo un juicio, ¿sí? Pasando por la apelación, pasando por el amparo, si es que se promoviera. Y finalmente, si el juez lo condena al pago, entonces en ejecución de sentencia es cuando podemos realmente embargar la propiedad. Entonces, imagínense ustedes cuánto tiempo puede pasar. Pues puede pasar desde 1 año, 2 años, dependiendo del tipo de juicio, pero tenemos la situación de que pues hay ocasiones en que no importa que los condenen a pagar 50,000 pesos, 100,000, 400, 500,000, si realmente la persona no tiene con qué pagar, o después del juicio pues ya vendió todas las cosas, o lo peor, que a lo mejor se accidentó, le haya ido mal y que efectivamente por necesidades pues se haya caído en bancarrota y no tenga realmente con qué pagar. Entonces, ¿de qué nos sirve llevar un muy bonito juicio en el que ganemos si finalmente los resultados de ese juicio, si estamos hablando de pago, pues no nos van a pagar, ¿no? Entonces, ese es el problema, y más importante yo considero, de los juicios en los que para embargar se tiene que terminar todo el procedimiento para hacerlo. Sin embargo, en los pagarés, queridos amigos, son títulos de crédito. La licenciada hace un momento mencionaba, ¿qué significa? Que también es un documento que trae aparejada ejecución. ¿Qué significa? Que podemos embargar las propiedades de la persona, podemos recoger sus bienes, dejarlos asegurados y todavía no está el juicio terminado. Es más, cuando nosotros promovemos, en el caso de los pagarés que estamos platicando, queridos amigos, promovemos el juicio, lo primero que solicitamos y lo primero que va a obsequiar la autoridad, el juez, es una orden de requerir a la persona deudora del pago. Si no lo hace en ese momento, se le requiere para que él mismo señale bienes de su propiedad que garanticen ese adeudo. Y si tampoco lo hace, no hace el pago,
tampoco señala bienes de su propiedad que garanticen el adeudo, el derecho en ese momento se le pasa al actor, es decir, al abogado o a la persona que esté ejecutando ese asunto, y tiene el derecho a señalar bienes para embargar. Incluso en el Código de Comercio, si ustedes leen, el actuario, que así se le llama a la persona que va de parte del juzgado para requerir de pago y hacer el embargo, tiene la autorización para que, si las personas están ahí, una vez de haberse cerciorado que ahí vive el deudor, que incluso ahí está, o que está alguien, alguna persona que lo pueda atender y no quiere abrir, o después de abrir no cierra la puerta, tiene autorización para hablarle a la policía y romper chapas, cerraduras, entrar al domicilio, extraer los objetos y llevárselos, no llevárselos él. En ese momento nombrará una persona que le llamamos depositario judicial, a la cual se le encargarán y se le entregarán los bienes embargados para que los resguarde, los cuide y los tenga bajo su guarda y custodia. Entonces, imagínense, y hasta ese momento no se ha terminado el juicio, es decir, es apenas el inicio. Y entonces sí, le dan a usted 8 días hábiles para que busque usted un abogado y conteste la demanda. ¿Por qué? Bueno, pues la puede contestar diciendo que pues ya pagó, diciendo que a lo mejor hubo un convenio para cambiar de deuda, a lo mejor usted ya entregó algún aparato de intereses, en fin, no sabemos exactamente qué haya pasado, pero por vía de mientras estamos asegurando a través del embargo de bienes que la deuda, si se le condenara a usted a pagar, se va a pagar. Y eso es una de las características, queridos amigos, que tiene el pagaré, que no tienen otros documentos, ¿no? Si ustedes le firman una hojita sencillita y que dicen, licenciado, yo presté a una persona una cantidad de dinero, me firmó donde efectivamente yo le presté el dinero y él me debe. ¿Se puede cobrar? Sí, sí se puede cobrar, pero tenemos que seguir todo el juicio y hasta que haya una sentencia que condene a la persona a pagar, entonces podemos ejecutar. En los pagarés, queridos amigos, en los juicios ejecutivos mercantiles como el que estamos platicándoles, no se necesita de que haya sentencia. Se requiere simplemente que sea un pagaré para ejecutar como si ya hubiera sentencia, y al menos embargar en ese momento no significa que se le va a quitar las cosas exactamente y que ya van a pasar a propiedad de la persona a la que se le debe, no, pero que sí se asegura que al menos va a pagar. Y precisamente esto tiene que ver con las formalidades que debe tener un pagaré. Licenciada, si nos haces favor de mencionar, de acuerdo con el Código de Comercio, ¿qué es lo que debe contener un pagaré? Para empezar, es un documento, queridos amigos, que tiene como característica la literalidad. ¿Qué significa? Bueno, que el documento vamos a ejercer los derechos que en él están, ¿sí?, de acuerdo a lo que dice ahí textualmente. Hasta una palabra, ¿sí?, es importante. Licenciada. Así es. Es en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que se encuentra dentro del Código de Comercio. Como característica número 1 dice, la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. Ahí está. Fíjense, como característica primero es que en el documento que se firme debe de decir, por eso decía yo, para nosotros los abogados hasta una palabra es trascendente, es importante. Si el documento, bueno, si allá en casita decimos, bueno, no tengo aquí una papelería, vamos a hacer un pagaré, lo podemos hacer de nuestro puño y letra, sí. En alguna ocasión un abogado, pues no sé qué tiempo tendré de haber salido de la universidad, pero se acercó a mí y me dijo, oiga, licenciado, yo tengo una pregunta. ¿Es válido un pagaré que está hecho de puño y letra? Claro que sí. Claro que es perfectamente válido. No se necesita un formato de papelería, queridos amigos. Simplemente se necesita que ese documento tenga los requisitos que la ley establece para que sea pagaré. Primero, que diga pagaré. Es decir, tenemos que ponerle
la palabra pagaré. Si estamos en una hojita en blanco, estamos haciendo un negocio y en ese momento no tenemos un pagaré, bueno, lo ideal sería ir a la papelería. Pero si no lo tenemos, bueno, pues podemos hacerlo de nuestro puño y letra y primero ponerle la letra pagaré. Segundo requisito, licenciada. Así es, con todo gusto. Dice, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Ahí está otro de los requisitos más importantes. La promesa incondicional de pagar una suma de dinero. ¿Por qué? Y ahí está lo bonito. Es incondicional. No importa si fue un préstamo, no importa si fue un negocio, no importa si fue un trato, no importa el acto que generó ese documento. Ahí lo que importa es que dice y firmaste y aceptaste que vas a pagar. Por lo tanto, estás obligado a pagarlo. Entonces, claro, debe estar. Por eso en el texto, si ustedes tienen por ahí en sus manos un documento como estos, dice, debo o debemos y pagaremos, dice, debemos y pagaremos incondicionalmente a la orden de, y ahí viene el nombre de la persona beneficiada a la que hay que pagarle. Licenciada, pues ya, vamos al segundo corte, regresamos, queridos amigos, no se vayan. El caso sigue abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Todo en el marco de la ley. Caso abierto continúa después del corte.